Hola, bienvenidos a iCélula. El día de hoy nuestro tema es que no decaiga tu fe. El día de hoy vamos a hablarte acerca de este tema, ya que la palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 8, versículo del 40 en adelante, la historia de Jairo. Jairo estuvo en un proceso en el que necesitaba un milagro, y este milagro era que su hija, que estaba enferma, fuera sana. La palabra de Dios nos enseña a través de esta historia que muchas veces nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar a Jesús en primer lugar. Jairo fue lo primero que hizo. Él no buscó ningún médico, no fue con ninguna persona más que buscar a Jesús para que Jesús viniera a él a su casa y pudiera darle ese milagro que él necesitaba. La palabra de Dios nos enseña que él estaba en contra del reloj. Su hija necesitaba un milagro. Y pues gracias a que su hija necesitaba un milagro, él fue a buscar a Jesús. Jesús fue a su casa, pero en medio de ese camino de llegar Jesús de donde se encontraba a su casa, tuvo bastantes contratiempos. Y la palabra de Dios nos enseña que uno de los contratiempos que hubo fue la mujer que tenía flujo de sangre. La palabra de Dios nos enseña que Jairo estaba en ese lugar y la mujer con flujo de sangre lo estaba buscando a Jesús. Y Jairo no entendió esa parte de que ella estaba buscándolo a él también, y ella fue sana. Pero esto hizo que el tiempo de Jesús fuera mucho más largo para llegar a su casa. En medio de esto, la palabra de Dios nos enseña que los amigos de Jairo llegaron a donde él estaba con Jesús y le dijeron que ya no molestara más al maestro, porque su hija había muerto. En ese momento, cuando nosotros pensamos que nuestro milagro ya no puede suceder, que ya no existe nada que pueda darnos ese milagro, Jesús nos dice: yo puedo darte ese milagro. No importa que ese milagro parezca de que ya murió o parezca de que ya no puede suceder. Sus amigos le dijeron a Jairo que no molestara más al maestro. Y cuando sus amigos le dijeron esto a Jairo, en lugar de que Jairo decayera su fe, él confió más en Jesús. Jesús le dijo a Jairo: tranquilo, tu hija no ha muerto, tu hija duerme. Y la palabra de Dios nos enseña de que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, había muchas personas lamentándose de la muerte de la hija de Jairo. Y cuando Jesús llegó ahí a ese lugar, él necesitaba un ambiente de fe. Y él hizo que todas estas personas que estaban dando palabras negativas, que estaban lamentándose la pérdida de la hija de Jairo, salieran de ese lugar. Muchas veces nosotros tenemos personas cerca de nosotros que hacen que nuestra fe decaiga, y esas personas tienen que salir de la vida de nosotros para que Jesús pueda llegar y hacer el milagro. Nosotros debemos ir contra todo y contra todos en medio de ese milagro que necesitamos. La palabra de Dios nos enseña que Jesús entró a ese lugar, entró con sus discípulos y entró con los padres de esa niña, que eran Jairo y su esposa. Y cuando Jairo estaba ahí con su esposa y los discípulos y Jesús, la hija de Jairo despertó y ella fue resucitada. El milagro de Jairo sucedió porque la hija de Jairo resucitó y resucitó sana. Hoy te quiero decir a ti que si tú tienes un milagro, si tú necesitas un milagro de Jesús, que tú seas el que vengas a Jesús, le pidas ese milagro a Jesús y que tú mismo seas el que crees ese ambiente de fe. Que las personas que están a tu lado y que te han dado palabras negativas y que no te dan una palabra de aliento, desaparezcan de tu vida para que Jesús pueda llegar y hacer ese milagro. El día de hoy te invito a que no dejes que tu fe decaiga. No dejes tampoco que la duda entre en tu corazón, en tu mente. No permitas, porque cuando nosotros permitimos que la duda entre en nuestro corazón o en nuestra mente, entonces nuestra fe empieza a decaer. Ya sabemos que no tenemos que permitir que las palabras negativas o las personas que son negativas de influencia en nuestra vida, las debemos de alejar. Muchas veces a nuestro corazón no le podemos hablar y decirle que no se entristezca en medio de las situaciones que estemos viviendo, pero hoy te queremos decir: ora, clama y cree. Esta fue iCélula. Te invitamos a que estés atento a nuestro próximo video y que puedas acercarte a una de las células y puedas ser parte de estas células.
Que Dios te bendiga y hasta la próxima.